Nos acompaña Paula Sánchez, que es postdoc del Instituto Milenio de Astrofísica y es investigadora. Y ella trabaja en la realización de investigación en los núcleos activos de galaxias. Sí, Así también conocidos que como quasares. exactamente. No sé si quieres agregar algo, Paula. Sí, bueno, soy egresada de la Universidad de Chile. ¿Ya? Hice ahí tanto el pregrado como el posgrado, el doctorado. Uh-huh. Me doctoré hace prácticamente un año, sí, hace un año y un mes más o menos. ¿Ya? Y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en el Instituto Milenio de Astrofísica y en la Universidad Católica. Muy bien. Así que ahí es nuestra primera invitada postdoc. Así que muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí, de compartir con la gente. Así que espero que la gente que se está conectando lo disfrute mucho, porque de verdad a nosotros nos llena mucho acercar la ciencia a ustedes. Así que vamos a partir. Y quizás si algunos de ustedes vieron la presentación de esta charla, era Alerce, la próxima frontera de la astronomía. Entonces, no está de más Sí. decir que es Alerce. Sí, yo creo que cuando la gente escucha a leerse, lo último que piensa en astronomía. Claro, uno piensa en el árbol, me imagino. Claro. Em, sí, claro, Alerce es un sistema eh, que va a estar procesando datos de distintos telescopios, entre ellos el futuro Vera Rubin Observatory. Uh-huh. Y la idea es que este sistema se llama Broker, ya es una palabra técnica, pero es básicamente un sistema que va a ser el punto intermedio entre un telescopio que esté emitiendo muchos datos, que esté generando muchos datos, Uh-huh. y los usuarios, que son los astrónomos. Incluso también puede ser un astrónomo amateur o público general. Entonces va a ser como el link entre estos telescopios que van a estar generando muchos datos, como ahí salía en la sinopsis de este libro. El Vera Rubin va a estar produciendo varios teras por noche y entonces al leerse los procesa o los va a procesar y va a permitir que para los científicos sea más fácil trabajar con esos datos. Entonces, ¿esto sería algo solamente para los científicos o es más bien interdisciplinario? Es para, bueno, o sea, el plan original es que los astrónomos puedan trabajar con los datos de forma más fácil, Uh-huh. pero cualquier persona puede hacer uso de los datos. Ya, Ya, la idea es que eh, en principio el origen de Alerce es con los fines científicos, pero también tiene fines de divulgación y hay planes a futuro de crear herramientas para no solo que los astrónomos puedan usarlo, sino el público en general. ya, súper. Entonces, este nombre medio misterioso, que es como del árbol, en verdad es una sigla que significa Automatic Learning for the Rapid Classification of Events. Una cosa cortita. Entonces, sí, pues ir juntando todas esas palabras queda ALERCE, que es básicamente en español sería como clasificación automática de eventos. ¿Ya? Entonces, Ya. ¿por qué? Porque estos telescopios van a generar una cosa que se llama alerta. ¿Ya? Entonces, Uh-huh. cuando yo tomo una imagen del cielo, voy a tener objetos que, si les vuelvo a tomar una imagen, su luz no va a haber Uh-huh. cambiado, van a seguir brillando en la misma cantidad. Pero otros objetos cambian en el tiempo. Y cuando se produce un cambio en el tiempo, se genera una alerta. Entonces, por eso se habla de alerta. Entonces, estos son objetos que se llaman objetos variables Uh-huh. o también objetos transientes. Entonces, los variables son todos los objetos que están constantemente cambiando su brillo en el tiempo. Por ejemplo, las Uh-huh. estrellas variables. Y los objetos transientes son objetos que no estaban presentes o que no se veían y Ya. que aparecen y que empiezan Ok. a brillar más y después desaparecen. Por eso se llaman transientes. Ok. Tú al principio cuando empezaste a explicar el tema de qué es Alerce,
mencionaste el observatorio Vera Rubin. Sí, Entonces, quiero que nos expliques un poco de qué es este observatorio, también de dónde viene el nombre, porque Vera Rubin suena a una mujer. sí, sí. De hecho, previamente a Vera Rubin, el nombre de este observatorio era LSST o Ujú. LSST, que venía por Large Synoptic Survey Telescope, o sea, telescopio, aquí tengo la traducción en español, bien, telescopio de exploración sinóptica. Y durante unos meses atrás Sí. decidieron cambiarle el nombre para la labor de la Ujú. astrónoma Vera Rubin, que fue una de las personas más importantes para la detección de la materia oscura en las galaxias. Sí. Y a ella nunca se le hizo un reconocimiento real en vida, entonces el Observatorio Vera Rubin quiso tomar el nombre de esta astrónoma para reconocerlo. O sea, yo creo que es súper importante lo que estás diciendo, porque en general se han tomado de otros científicos, pero pocas veces se han reconocido las labores de las mujeres como en ciencia. Así Sí, de que es como un paso gigante que de verdad que un observatorio haya tomado el nombre de una científica mujer para llamarse. Entonces es sí. como súper importante eso. Sí, Entonces entonces este tú me telescopio está en mencionaste también, construcción. ya, tú me mencionaste algo súper importante, que antes se llamaba LST, Sí. ¿cierto? ¿Pero tiene algo que ver Alerce con el LST todavía o no? Eso. Bueno, Alerce es un broker que nace porque este survey, bien, ahora vamos, si digo el SST o Vera Rubin, no se confunda, o sea, es lo mismo, ya es difícil cambiar el nombre cuando hemos estado usando la sigla LSST como por 10 años, entonces, si Claro. digo el SST, no se enojen. Bueno, para el Vera Rubin van a haber cinco, bueno, se supone que son cinco brokers oficiales, o sea, de estos sistemas que van a procesar los datos. Y Alerce está preparándose para postular a ser uno de estos brokers oficiales. Ya. Ya existen otros brokers en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos está Antares, en Reino Unido está Lazar, en Alemania está Ampel, en Francia está Fink. Entonces, hay distintos brokers funcionando en distintas partes del mundo. Ujú. Ninguno todavía es oficialmente broker de LSST. Hay Ya. 15 brokers en competencia y se supone que 5 van a ser ya los oficiales. Así es que la competencia está ahí. Sí. Entonces, pero ahora, si bien el LSST, o sea, perdón, el Vera Rubin todavía no está operativo, lo están construyendo, de hecho en La Serena, ahí en Ujú. Cerro Pachón. Más o menos, ¿cuándo Eh, estaría operativo? ya en operación científica se espera que para el 2022. Ya. Ahora, con todo esto que pasó del coronavirus, eh, puede que se atrase un poco. De hecho, hace unos meses tuvimos una charla en la Católica de uno de los líderes del proyecto Ujú. y él nos decía que es muy probable que todo se atrase por lo menos unos 6 meses. Mm. Entonces, vamos a tener que esperar. Pero Pero, este telescopio va a estar funcionando por 10 años, así que igual vale la pena esperar unos seis claro, meses. unos 6 meses por 10 años Claro, todavía es transable. claro. Entonces, mientras tanto, como este telescopio todavía no está funcionando, Ujú. lo que está haciendo Alerce es procesar datos de otro telescopio que está funcionando en el hemisferio norte, que es ¿Cuál es ese cuál sería una ese versión telescopio? pequeña, se ¿Ya? llama el Zwicky Transient Factory, ya Ya. el ZTF. Ese telescopio está en el hemisferio norte, en Estados Unidos, y está operando desde 2017. Y está Ya. generando también alertas. Entonces, para preparar toda la maquinaria que necesita Alerce, estamos testeando usando esos datos. Entonces, ahora, si ustedes quieren, en tiempo real pueden obtener clasificaciones de objetos, que bueno, son cosas que vamos a hablar más adelante, pero pueden ingresar a la página de Alerce, alerce.science, ahí está toda la información, y pueden ver qué trabajo está haciendo ahora Alerce con estos datos del telescopio CTF.
Y pueden jugar a sentirse astrónomos por un rato. Sí. Una cosa importante de mencionar, Valerce, es que dado que estamos trabajando ya con datos masivos, no es como esto que está de moda ahora último del Big Data, no trabajamos solo astrónomos en el proyecto. Ya. En general, la mayoría de la gente que trabaja en Alerce son ingenieros en computación, Ujú. eh, matemáticos, ingenieros eléctricos y también astrónomos. O Ya, entonces sea, es un grupo muy su- interdisciplinario. es súper bien, finalmente. Sí, sí, porque tenemos que, no solamente hay que saber de astronomía para poder trabajar con esos datos, también tenemos que saber de bases de datos, de servidores, de infraestructura, de cómo hacer data science o inteligencia artificial. Y por eso es bueno que no solamente sean astrónomos los que están involucrados, sino que es un equipo multidisciplinario que eh, trabaja en conjunto y con un único fin, y así Ujú. cada uno aporta distintas aristas. Y aprovecho esta oportunidad porque sé que si no lo digo se va a enojar. Le mando un saludo a Javier, que me insistió mucho que le mandara saludos. Así que, y bueno, y a todos los chiquillos de los ingenieros Que que la pasamos están muy bien trabajando juntos, así que les mando un saludo a todos. muy bien. Nos están preguntando cuántos datos al día procesará leerse en gigas o terabytes. Eh, a ver, ahora actualmente, a ver, déjame, aquí tengo los números porque tengo memoria muy mala. Eh, Actualmente CTF está produciendo del orden de 1 terabyte de datos por noche. Y eso es lo que se Ya, procesa más o menos por noche. ya. Él les estima ser del orden 10 veces más por lo menos. O sea, es De, una de, de 10 cantidad, a 20 terabytes por noche. claro, o sea, uy, celular se cayó. Tuve un problema, perdón. Lo que quería preguntar era, básicamente, si tuviéramos que analizar un astrónomo esa cantidad de datos, es físicamente imposible. O sea, una Claro, sola persona o un equipo de trabajo intentando procesar esa cantidad de datos no se puede. O sea, no hay humano posible, sí. aunque sea un equipo de Eh, 10 o 20, no sé. claro. De hecho, aquí Francisco, que es el PI del proyecto, el líder, me dice son como del orden de 700 gigas por noche. Sí, perdón, tuve un pequeño terremoto en mi celular. Eh, lo voy a tener Sí. que sujetar con la manita. Ya. Entonces, para una persona tratar de procesar esos datos solo, por ejemplo, con su propio computador, es Uh -huh. impensable. O sea, Okay. es, es mucho almacenamiento lo que requiere y también tener buena capacidad de cómputo. Sí. Entonces, eh, lo que hace Alerce es, bueno, ganamos unos fondos para hacer nuestro propio sistema de servidores, pero también trabajamos con la nube, con Amazon. Es Ya. una mezcla, es como un sistema híbrido. Entonces, para una persona por sí sola, hacer todo ese análisis de datos va a ser muy difícil. Entonces, Alerce y los demás brokers van a hacer este como link entre varios, bueno, todo se centra en el Vera Rubin, pero también está el CTF y otros telescopios que van a entregar datos. Uh Y -huh. la idea entonces es que el astrónomo simplemente va a tomar las cosas que Alerce produce y eso va a usar para su ciencia. Ya. Por aquí, también habías mencionado, ya como al principio de la conversación, para que retomemos un poco el tema, habías mencionado de que iba a leerse a identificar diferentes tipos de objetos. Entonces, ¿cuáles serían los clasificadores que va a utilizar Alerce? Sí, Alerce actualmente tiene dos sistemas de clasificación. Uno que toma las imágenes ¿Ya? y a partir de las imágenes nos dice, este objeto es una supernova, Uh -huh. una estrella variable, una galaxia activa, un asteroide o un objeto de mentira.
que le llamamos bogus, o sea, son un problema en la imagen, un píxel que estaba mal en la cámara. Sí, a veces Eso se pasa. hace, claro, eso se usa, para eso se utilizan redes neuronales, ya quizá Ujú. esto es un poquito muy complejo para explicarlo rápido, pero es un sistema parecido al que usa Google o Facebook para hacer reconocimiento de caras. Entonces, por ejemplo, imagínate tú subes una foto a Facebook, a Instagram y el sistema al tiro te reconoce quién es la persona, ¿cierto? Incluso el mismo celular, a veces uno está viendo un Claro, celular y te dice, estoy reconociendo personas que claro. aparecen mucho en tus fotos, no sé. Entonces, este sistema, en vez de hacer este reconocimiento de caras, Ujú. hace reconocimiento de objetos astronómicos, Ya. usando solo una imagen. Ya, este nosotros le llamamos el clasificador de estampillas, porque considera un pedacito de la imagen como si fuera una estampilla, ¿Ya? que está centrada en el objeto, y ¿Ya? utiliza esa imagen para decir, ya, es una supernova, es un núcleo activo, una estrella variable. Ese es el clasificador rápido, el que una vez que llega la alerta, Ujú. o sea, por ejemplo, imagínate, hay una galaxia que estaba haciendo su vida normal y de repente, ¡pum!, explotó una supernova en esa galaxia. El sistema va a tomar esa imagen y va a reconocer que hubo un cambio Ujú. en el brillo de la galaxia, porque ahora Claro, apareció un punto que es la supernova. Entonces va a generar una alerta. claro. Y después este clasificador de imágenes va Ujú. y, bueno, mira la imagen y dice, ah, ya, veo una estrella que está como sobre una galaxia o está cerca de una galaxia. Y antes no había nada en ese lugar. Entonces probablemente es una supernova y la clasifica como supernova. Y la gracia de este clasificador es que lo hace instantáneamente. O sea, una vez que llega la alerta, en unos pocos segundos la clasifica. Y de esta forma, uno puede decir, bueno, ahora que encontré esta supernova, voy a tratar de ir a mirarla con otro telescopio para hacer más seguimiento y poder entender la física de estas supernovas, por ejemplo, cuando son muy tempranas, cosa que hasta hace poco era muy difícil, porque hay que tener un sistema que sea eficiente y que sea capaz de reconocer estos objetos en el acto, porque Claro. todos los otros sistemas lo que hacían era esperar un tiempo a ver si habían varios puntos, hacía varias veces en una imagen y ahí recién lo confirmaban. En cambio, este es un sistema que utiliza solo una imagen para hacer esa confirmación. Claro, antes era como una confirmación visual que tenía que estar una persona haciéndola. Claro, de hecho, bueno, ambas trabajábamos en un proyecto que se llamaba Chase, que es como Sí, una versión más prehistórica de lo que es ahora exacto. Alerce, en que en vez de usar inteligencia artificial para hacer la clasificación, lo hacíamos astrónomos. Al, al ojito. Nosotras, por ejemplo, éramos parte del proyecto y lo que hacíamos todas las noches era ir a mirar al ojo, oh, aquí apareció algo que no estaba antes. Bueno, Sí. ese proceso ahora lo hace un algoritmo de redes neuronales. Entonces, eh, ahorra mucho tiempo y en vez de tener que revisar, no sé, 10.000 candidatos, los astrónomos solo revisan, no sé, los 100 más interesantes, porque el algoritmo te dice estos son más probables de ser y esto no. Ese es uno de los clasificadores. Harto, claro. Algo que harto hemos mencionado son las supernovas. Entonces, Sí, yo creo que sería bueno mencionar qué es una supernova. claro. Bueno, la supernova, yo primero voy a aclarar, no es mi área de expertise. En ALEX estudiamos muchos tipos de objetos, así que va a ser esa aclaración. Pero las supernovas son básicamente la explosión de una estrella cuando está llegando al final de su vida, Claro. para el caso de estrellas masivas. Ujú. ¿Ya? Entonces, cuando una estrella deja de hacer fusión, debido a que llega, no sé si esto es demasiado técnico, pero tú dime si no lo simplificamos. Cuando llega hasta la fusión, hasta el hierro, ya no Ujú. puede seguir fusionando elementos para generar energía. Entonces Claro, porque pierde empieza a necesitar más energía de la que para tiene. poder, claro. Ujú. Entonces,
hay una cosa que mantiene en equilibrio las estrellas, este equilibrio hidrostático, que es entre que la gravedad de la estrella quiere que colapse y la fusión hace que la radiación de la estrella, la radiación que se emite cuando se fusionan los ¿Ya? elementos, empuja hacia afuera. Entonces hay como un equilibrio entre la gravedad y esta radiación que quiere empujar la estrella hacia afuera. Y cuando se pierde la fuerza que empuja hacia afuera y queda solo la gravedad, la estrella colapsa. Y ahí Ujú. es cuando se produce la supernova. Entonces, Exactamente. es la etapa final de una estrella. Cuando ya no puede seguir fusionando sus elementos, se produce esta mega explosión. Claro. Y En son el muy capítulo ante- brillantes. en el capítulo anterior, por decirlo de alguna forma, hablamos de hecho, no un poco, hablamos de evolución estelar, en donde se explica un poco más como el proceso que tienen de vida de las estrellas, por si les interesa a la gente que nos está escuchando el tema, entonces pueden ir a ver el otro video después cuando terminen de este, donde se explica más como toda la evolución que tiene y cómo explota. Entonces, finalmente, cuando la supernova es esta explosión, y son explosiones increíblemente energéticas. Sí, son muy brillantes. O sea, imagínense de que se logran ver la explosión de una estrella en otra galaxia. O Claro. Y sea, bastante lejos, o sea, o se sea han visto sí, supernovas muy, muy lejanas. sí, de Entonces, hecho es algo como... Hay muchas formas de medir distancias en astronomía, pero una de las formas que se utiliza para medir distancias es justamente con la explosión de supernovas en otras galaxias. claro, Así que es muy interesante y las supernovas de por sí son muy entretenidas estudiarlas, pero también se utilizan para hacer otros tipos de estudios. Entonces, por eso son objetos muy entretenidos. Además de las supernovas, al principio del live, también mencionaste las estrellas variables. Entonces, sí. a grandes rasgos, ¿qué es una estrella variable? ¿A qué se refiere Claro. ese concepto? Una estrella variable es un tipo de estrella que está en un cierto desequilibrio ¿Ya? que produce que, también relacionado con este equilibrio hidrostático, en que la estrella mantenía un equilibrio entre la gravedad y la presión de la radiación. Uh-huh. En este caso, este equilibrio no es perfecto y hay pequeños cambios que hacen que la estrella como que pulse, entonces que cambie su radio. Entonces se achica, se agranda, se achica, se agranda. Ese es un tipo de estrella variable. Ese tipo de cambio es por lo generalmente periódico, o sea, Uh-huh. se repite cada ciertos días o cada ciertas horas y hace que la estrella cambie su brillo de forma periódica. Ese es Ya. un tipo de estrella variable, que son las pulsantes. Uh-huh. Está en otro tipo de estrella variable que se produce por eclipses, así como cuando se puso un eclipse de sol es porque la luna pasa por entre medio de la línea de visión entre la Tierra y el Sol. Uh-huh. Lo mismo pasa cuando dos estrellas se eclipsan entre sí. Entonces, por lo general son un sistema de dos estrellas, un sistema binario, Ok. en que una estrella pasa delante de la otra y se van produciendo eclipses. Entonces eso Y también eso, produce variaciones. variaciones periódicas. Uh-huh. Y existen otro tipo de estrellas variables que ya no es eh, ni periódico el cambio, sino que son de tipo estocástico. Ya esa es una palabra que es un poco complicada, pero son aleatorias, variaciones aleatorias. Y que se producen porque está, por ejemplo, una estrella que se está recién formando y tiene Ya. todavía un disco de gas que está colapsando hacia la estrella, está cayendo. Uh-huh. Y a medida que eso va cayendo, se van produciendo ciertos mecanismos que hacen que la estrella se vea que la luz de la estrella cambia en el tiempo. Ya esos son los objetos jóvenes, o young stellar objects. Y hay otro caso donde en vez de tener una estrella en formación centrada alrededor de un disco de gas, es Uh-huh. una enana blanca, que también es otro tipo de estrella,
que también tiene una compañera, así como las estrellas binarias eclipsantes, pero esta compañera le está entregando material a la enana blanca y ¿Ya? se produce también un disco de gas Ujú. y eso también produce cambios en la luz y esas son las cataclysmic variables, estrellas cataclísmicas. O sea, hay un montón, o sea, en Oh, verdad es como un resumen súper a la rápida, pero existen muchos tipos de estrellas variables. sí. Y todas son, cada una por su parte, es interesante y entretenida estudiarlas. Claro. De hecho, parte de lo que nosotros hacemos es tratar de identificar estos distintos tipos de estrellas a partir de cómo cambia la luz en el tiempo. Tratamos de identificar patrones en los cambios de luz. Y Ujú, con eso tratamos de decir, esta es una estrella, por ejemplo, una estrella cefeida, que es un tipo de estrella pulsante, o ujú. una RR Lira, o es un objeto joven, o es una estrella cataclísmica, utilizando los patrones que se generan cuando cambia la luz. Ya. Ya, estos patrones se llaman curvas de luz, como que si Ujú, tú hicieras un gráfico donde en un eje tienes el cambio en la luz y el ya. otro el tiempo. Entonces vas viendo cómo va cambiando la luz en el tiempo. Y cada una de estas clases de estrellas cambia de forma distinta. Entonces puedes usar la forma con la que cambia Ujú. para identificar qué tipo de estrella es. Claro, también algo como interesante mencionar es de, tú mencionaste las RR-realidades o, por ejemplo, las cefeidas, que las cefeidas, por ejemplo, que son un tipo de estrella variable, estas también sirven para medir distancias, pero a diferencia de las supernovas, que estábamos hablando de distancias mucho más lejanas, las cefeidas son distancias mucho más cercanas, estaríamos hablando Claro, de distancias dentro de nuestra misma galaxia. claro. Y las RR también son interesantes para, sobre todo para la gente que se estudia el centro de nuestra galaxia. Claro, todas estas estrellas variables, lo bueno es que nos sirven como para hacer un mapeo de la Vía Láctea o también incluso de otras galaxias, como para entender cuáles son las distancias, cuál es la estructura que tiene nuestra Vía Láctea. Entonces, si bien son interesantes quizás desde el punto de vista como de entender la física de las estrellas, también son útiles para otras cosas. Sí. Quiero volver a mencionar, tú hablaste de los objetos estocásticos. Quiero que volvamos un poquito como en ese concepto porque me parece importante y quizás muchas personas de los que nos están escuchando nunca habían escuchado este término. Claro, Entonces, si podemos como ahondar un poquito más en esto de objeto estocástico. sí. Bueno, y a mí me gusta la idea de hablar de todo porque es mi área más de expertise. Mi tesis de doctorado fue sobre un tipo particular de objetos estocásticos que son las galaxias activas o los cuasares. Ujú. Eh, bueno, estocástico se refiere más que nada a que son objetos cuya luz cambia de forma aleatoria. No puedes decir que es periódico y tampoco puedes decir que es transiente, como que aparece y desaparece. Son súper difíciles de predecir. Por ejemplo, si yo hoy día mido la luz que recibo de un objeto estocástico, no puedo decir con certeza cómo va a estar brillando este objeto en un mes más, en una semana más, en un año más, porque son aleatorios. Y por lo general son objetos donde hay un objeto central rodeado de Ujú. un disco de gas y es este disco de gas el que produce esta emisión de luz aleatoria. Mm. Entonces, dentro de estos objetos estocásticos están, bueno, dos de los objetos que ya les había mencionado, los objetos jóvenes, que en este caso el objeto central es una estrella en formación, una estrella que está recién naciendo, Ujú. las cataclísmicas, que es una enana blanca, y en el caso de los núcleos activos de galaxias es un agujero negro. Ya entonces son distintas versiones de objetos estocásticos, pero lo que tienen en común es que tienen un disco de gas rodeando un objeto central. Ok. Y en el caso de las galaxias activas, núcleos activos de galaxias, Ujú. se cree que todas las galaxias tienen en su núcleo un agujero negro supermasivo. Y con Sí. supermasivo me refiero
a por lo menos 1 millón de veces la masa del Sol, de ahí para arriba, o sea, son muy masivos. Y estos objetos eh, algunas veces están activos y producen emisión de luz que no viene del agujero negro, sino que viene del disco de gas que está alrededor del agujero negro. Y no Esto sé si es lo ustedes que, recuerdan, esto es lo que se conoce como el AGN, ¿cierto? el AGN, claro. AGN es la sigla en inglés para núcleo activo de galaxia. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado hubo una imagen, la primera imagen de un El 10 de AGN. abril. Sí, el 10 de abril del año pasado. Y eso que se veía en la imagen, que brillaba, era este disco de gas. ¿Ya? El tema es que esa fue una sola imagen, pero si tú tomaras varias imágenes, verías que la luz que recibes de ese disco de gas va cambiando en el tiempo. Mm. Entonces eso es lo que Claro, nosotros usamos para identificarlo. esas son las diferencias que se veían, porque se veían zonas más, si alguien recuerda la imagen del agujero negro, eh, alrededor de este disco de gas se veían como estos diferentes colores naranjitos. Algunos Sí, eran como naranjitos más fuertes y otros eran naranjitos más, eh, más opaco. más opacos. Espérame un segundo. Ah, Para las que ¿lo no se tienes ahí? acuerdan, ahí lo Ah, tengo. Pero sí. ahí está Claro, la entonces imagen del agujero negro. lo que se ve adentro Ujú. sería la sombra del agujero negro, porque no lo vemos. El agujero negro es un lugar en el espacio que tiene tanta materia concentrada en un lugar tan pequeño, que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Entonces, esa zona no se ve, no logra emitir luz. Pero lo que sí vemos es Este, la en sombra la, que genera ese agujero negro sobre el claro, disco de gas. claro. Entonces, Y es, se ven esas zonas más brillantes, claro, y todo eso es por naranjito. efectos gravitacionales. Esa imagen fue súper importante para confirmar varias teorías que habían sobre agujeros negros. Entonces, esa parte que se ve ahí, Ujú. que emite luz, sería también conocido como el disco de acreción, que de hecho alguien lo menciona ahí en los comentarios. Claro. Y el AGN, que tú hablabas de estos núcleos activos de galaxias, eh, ¿qué tienen que ver con los cuásares? Claro. Básicamente, un cuasar es una versión muy brillante de una gene que, bueno, una gene está contenido dentro de una galaxia. Ujú, Entonces, cuando tú tienes un núcleo o sea, una galaxia activa que no tiene mucho gas, que ujú. no emite mucha luz, la luz que va a predominar va a ser la de la galaxia. Pero si tienes un sistema muy grande, muy masivo, que tiene mucho gas, la luz que va a dominar va a ser la del núcleo. Ya. Entonces, un cuásar es un caso de una galaxia activa Ujú. que tiene un agujero negro bastante masivo y que tiene mucho gas, y por lo tanto la luz que domina es la del núcleo y no la de la galaxia. Pero físicamente son lo mismo, solamente uno es más masivo, más luminoso que el otro. A Claro. veces a la gente le gusta hacer la distinción Ujú. y decir que los AGN son los objetos de baja luminosidad donde domina la emisión de la galaxia, y los cuásares son los más brillantes donde domina la emisión del núcleo. Y de hecho nosotros en Alerce somos capaces de separar esas dos clases, O sea, maravilloso. porque en la luz, en la forma en que varía la luz, se Ujú. observan distintos comportamientos. Mm. Porque una cosa súper chora que tienen estas galaxias activas es que mientras más débiles son, más cambia la luz en el tiempo. Y eso hace que entonces los AGN tengan más variaciones en el tiempo que los cuásares. Y eso puede servir para separar estos dos tipos de objetos, que es lo que Mira, nosotros hacemos en la luz. mira, acá nos están haciendo una pregunta que se totalmente del tema de los AGN que estábamos hablando y nos preguntan cuántos asteroides ha detectado Ajá. Alerce. Ya, mira, Alerce no centra su... A ver, Alerce está construido para la clasificación de objetos estáticos en el espacio, o sea, que no se mueven.
Los Ujú. asteroides sí se mueven porque como están cerca, están orbitando el Sol, se ven como que se movieran en las imágenes. Pero en el clasificador de imágenes Ujú. agregamos los asteroides como una clase porque son muy fáciles de confundir con las supernovas porque es un objeto que aparece en una imagen y que después ya no está, porque se está moviendo. Sí, justamente. Entonces lo agregamos en el clasificador de imágenes, están incluidos los asteroides. Y el número exacto no lo tengo porque es estamos trabajando en un artículo actualmente y todavía estamos ahí haciendo las estadísticas. Pero lo que sí les puedo decir ahora es que detectamos asteroides. Ahora el número de cuántos por noche no lo tengo. Si quieren después le puedo preguntar a la persona que sabe más y después lo pongo ahí en los comentarios del video cuando lo suban. Pero está incluido y se detectan varios. Y Ya, la gracia, una cosa súper chora que logramos es que los que se clasifican como asteroides realmente están en la eclíptica, o sea, en la zona del cielo donde uno esperaría ver los asteroides. La eclíptica es esta zona en el cielo donde están todos los objetos del sistema solar. claro, el plano donde se El- mueven. claro, entonces los asteroides que estamos encontrando están en esa zona, lo cual es bueno, me está diciendo que estamos haciendo bien el trabajo. Maravilloso. Acá, volviendo al tema de los cuásar, nos preguntan Ujú. cuál es la diferencia entre un cuásar y un blázar. Ah, esa es una buena pregunta. Y de hecho también diferenciamos, en Alerce diferenciamos los quasars de los lasers los blazers y los AGN. La diferencia es que cuando tú tienes un quasar o un AGN, Ujú. en muchos casos se produce un jet de partículas que está como el agujero negro, el disco de acreción y un jet de partículas que sale como por los dos extremos. Ujú. Si ese jet de partículas te está apuntando directamente, se trata de un blast o un blazer. Claro Y que eso la luz sería que lo nos que... llega de ahí es muy, no es, los patrones en los cambios de la luz son muy distintos en estos casos, porque cuando te está apuntando el jet directamente, tú no Ujú. estás viendo la luz que te llega del disco de acreción, o sea, sí la ves, pero más que nada ves la luz del jet. Y ahí las cosas son aún más caóticas, aún más aleatorias. Claro, porque Entonces las curvas se ven mucho más estocásticas. antiguamente cuando se detectaron como estos objetos, por así decirlo, pensaban que eran todos objetos diferentes, Claro, pero hoy en día se trabaja en esta teoría de la unificación claro. que termina diciendo que en realidad son todos el mismo objeto, pero diferentes puntos de vista. Claro, entonces un quasar, tú lo estás viendo, este es el jet, lo ves así, y los blazers los ves así, que está Claro. apuntando directamente. También nos están preguntando, al leerse luego de separar en los tres primeros grupos, ¿sigue una segunda etapa de clasificación? Sí. Bueno, yo les había mencionado les hablé más que nada del clasificador de imágenes, ¿cierto? Tenemos un segundo clasificador, que es de hecho el que yo he trabajado más, que es el de curvas de luz, o sea, estos gráficos que tenemos de cómo cambia la luz en el tiempo. Ujú. Y en ese clasificador hasta ahora tenemos 15 subclases, ya incluyendo estrellas periódicas, Ujú. objetos estocásticos y objetos transientes. Entonces son los primeros tres grupos. En las estrellas periódicas tenemos RR Lyran, estrellas Cefeidas, eh, Eclipsing Binaries, o sea, estas estrellas que están orbitando una a otra, Delta Scuti, que es otro tipo de estrella, las de largo periodo, que también en Ujú. inglés se llaman Long Period Variables, un nombre súper original, y las demás, que por ahora ponemos el grupo como otras, donde están incluidas todas las demás que no tenemos en las otras clases. Y después tenemos los transientes. Ok. Y ahí tenemos distintas clases de supernova. Ya porque, bueno, de la clase de supernova que nosotros hemos estado hablando, esta que se produce por la explosión de una estrella, ese es Ujú. un tipo de supernova. Ah, mira, antes de que se me olvide. Aquí Francisco me dice, alrededor de 5 millones de asteroides hasta ahora detectado el clasificador de imágenes. 5 millones. Sí, ese es el número. Bueno, entonces,
como estaba diciendo, ese es un tipo de supernova, que es debido a la muerte de una estrella. Hay otro tipo de supernova, Ujú. que son las tipo 1A, que se producen, tú también tienes una enana blanca que está recibiendo material, en algún momento esa enana blanca colapsa y porque ya ha recibido mucho material. Y se produce otro tipo de supernova que son las 1A. Entonces, en el clasificador de Alerce tenemos cuatro tipos de supernova. Las 1A, las 1BC, las tipo 2 y las superluminosas, que ya son un caso, son unos objetos que todavía no aparecen mucho en el cielo, son poquitos los conocidos, Ujú. pero son supernovas así ya extremadamente luminosas. Como la hipernova. Claro. Entonces son una clase de supernovas que brillan mucho y que también se mantienen por más tiempo visibles. Entonces esas son las de la parte transiente. Y Ok. por último las estocásticas, que ahí están todos estos objetos que yo les decía que tienen un objeto central rodeado por un disco de gas. De ahí están las estrellas jóvenes o Young Stellar Objects, las estrellas cataclísmicas y las tres clases de galaxia activa, que son los AGN, o sea, objetos donde domina la emisión de la galaxia, pero tienen un núcleo activo, Ujú. los quasares, que es donde domina el núcleo activo, y los blazars, que serían estos que te está apuntando el Jack directamente. Y Entonces, como toda ya. esa separación la hacemos Ujú. gracias a las curvas de luz, Ujú. porque todos estos objetos varían de forma distinta. Entonces, si medimos ciertas propiedades estadísticas de estas curvas, podemos clasificarla utilizando aprendizaje de máquinas o machine learning, que Entonces, quizás como, como redondeando ya un poco el tema de Alerce, ¿por qué Alerce entonces es la próxima frontera de la astronomía, que es el nombre que le pusimos a esta conversación? ¿Por sí, qué? ¿Por qué viene a ser nuestra próxima frontera? claro, porque la cantidad de datos que vamos a empezar a tener a futuro van a ser tan grandes que para como personas naturales, así como yo, una astrónoma como yo sola, va a ser muy difícil procesar esa cantidad de datos por mí misma. Entonces, Alerce lo que hace es ser el nexo entre estos telescopios que producen millones de datos Ujú. y los astrónomos. Entonces, por ahora, hasta ahora la astronomía, hasta hace unos pocos años, era, se podía trabajar con un laptop súper común y corriente, ¿sí? Ya un computador Sí. casero, la gente recibía sus datos y podía procesarlos. Ahora ya no va a ser posible, porque, bueno, ya estamos empezando a entrar en la era de los grandes surveys, en donde los telescopios van a estar generando constantemente datos todas las noches y va a ser imposible para una persona procesarlos así por sí sola. Entonces, para poder pasar ese desafío, Alerce Ujú. va a ser el intermediario y va a ayudar a que la comunidad astronómica pueda hacer las cosas sin que cada uno tenga que tener su propio servidor gigante de computadores y que cada uno tenga su team de ingenieros apoyando. Claro, uno en este caso se va, por ejemplo, si yo estudiase algún tipo específico de estrellas variables, me voy a los datos específicos que ya selecciona LERS. No los tendría que yo estar buscando. Claro. Entonces, por ejemplo, como lo que preguntaban de los asteroides. Alerce te puede decir ya, nosotros creemos que todos estos objetos son asteroides con muy alta probabilidad. Entonces tú ya no tienes que ir a los datos a buscarlos, sino que nosotros te vamos a decir, aquí están los asteroides. Ahora tú puedes continuar haciendo tu ciencia sabiendo que estos son los asteroides. Porque imagínate, no sé, tú tienes una imagen del cielo enorme con, no sé, 10 Uf, millones de objetos. Y saber qué tipo de objeto es cada uno de esos es difícil. Entonces el ERCE va a, va a hacer el trabajo de decir, este objeto de acá es una estrella variable tipo RR Lira, esto de acá es una supernova, esto de acá es un asteroide. Así tú no tienes que hacer todo el análisis por ti mismo, ujú. porque es súper caro, o sea, no es, imagínate estar procesando a cada minuto, porque son cosas, es como una lluvia de datos, o sea, no es algo que te llegue como en un pendrive, ah, aquí están los datos, no, esto es una lluvia de datos. Entonces,
Todos los Bastante. minutos, constantemente están llegando datos. O sea, por ejemplo, la tasa de alerta a veces pueden llegar, no sé, 100.000 alertas en un minuto. Entonces, si quieres saber en tiempo real qué son esos objetos, no vas a estar toda la noche despierta ahí tratando de, me llegaron 100.000, voy a tratar de detectar qué son rápidamente. No, eso no se puede. No. Entonces, Alert se construye todos estos algoritmos, usan inteligencia artificial Ujú. para poder decirle a los astrónomos, aquí están los asteroides, acá están las supernovas, acá están los AGN, acá están los cuasares. Esa es la gracia. Y se habla de la próxima frontera porque estamos entrando en esta etapa en que ya una persona con su computador no va a poder procesar todos los datos, es imposible. Entonces necesitamos estos sistemas, que son los brokers, que nos van a ayudar a ser el nexo entre estos grandes surveys Ujú. y el astrónomo que quiera hacer ciencia. Ya sabemos cómo Alerce nos va a ayudar a nosotros los astrónomos para como ayudarnos a identificar estos objetos. Pero Alerce, fuera de la astronomía, ¿tiene otras aplicaciones o solamente es aplicación astrónomos? Hasta ahora, las aplicaciones son para la astronomía, pero todas las cosas que hace LERC se pueden utilizar después en otro tipo de análisis de datos. Por ejemplo, si uno mira, bueno, ahora con todo esto del virus no es tan así, pero en tiempos normales, si tú quieres ver, por ejemplo, cómo varía el dólar, cómo varían ciertos parámetros económicos, a veces las curvas se ven iguales que las de objetos astronómicos. Ujú. Se puede aplicar las mismas técnicas estadísticas y de inteligencia artificial para esas otras áreas, como la economía. O, por ejemplo, esto del análisis de imágenes. Se puede usar incluso para otras áreas como la medicina. Todavía no sé, o sea, no es el objetivo de valerse, pero tú podrías intentar tomar estos algoritmos Ujú. y aplicarlos a otro tipo de casos científicos, como medicina, no sé, análisis de meteorológicos. La gracia es que como estamos utilizando algoritmos que son no solo enfocados para la astronomía, sino que vienen de la estadística y de la ingeniería, se pueden aplicar fácilmente a otra área. Y también todo esto del análisis en tiempo real de los datos, que ahora está súper de moda. De hecho, Sí, en el retail está súper de moda esto de predecir en tiempo real cuando se cayó un servidor, no sé, cuando el sistema de tarjetas de crédito se cae en el país. Ellos tienen un montón de sistemas que están constantemente monitoreando claro, cualquier cosa que pueda fallar y también tú puedes utilizar herramientas similares a las que utiliza Alerce para hacer eso. Ahora el claro, objetivo de Alerce no es ese, pero tiene estas aplicaciones que a futuro sí podrían usarse. claro. Entonces, podríamos decir que también tiene aplicaciones como tú misma mencionaste a la inteligencia artificial, porque hay desarrollo en eso, y aparte a otras áreas que quizás con algunas pequeñas modificaciones que se le pudieran hacer ya a los códigos se podrían aplicar a otras áreas. Claro. Y todo lo que estamos Entonces, aprendiendo de analizar cosas en tiempo real se pueden utilizar para futuro después aplicarlo a otras áreas que requieran lo mismo. Por ejemplo, cosas sobre meteorología o no sé, a veces hay gente que quiere predecir el caudal de los ríos, todo ese tipo de cosas. uh-huh. Al final las herramientas estadísticas y matemáticas que utiliza el ERCE se pueden aplicar. Entonces esa es la gracia común. Todo lo que aprendamos ahora del ERCE sobre el manejo de grandes datos se puede aplicar a otras áreas a futuro. Está súper entretenido. Mira, acá también tenemos otra pregunta que dice, ¿cuántas observaciones consecutivas se necesitan para clasificar un objeto? Bueno, el clasificador de imágenes utiliza solo una. Entonces, ¿qué hace? Tú tienes al principio del estudio, del survey, Uh-huh. se toma una gran imagen, o sea, se crea una gran imagen, que es tu imagen de referencia. Uh-huh. Si tú tienes esta imagen de referencia y una imagen nueva, con Uh-huh. solo eso basta para poder clasificarla usando el clasificador de imágenes. Pero para el de curvas de luz, necesita al menos el método que estamos usando ahora Uh-huh. requiere al menos 6 imágenes. De ahí en adelante. Con eso al menos podemos más o menos hacer bien la pega. Cuando son poquitos
son poquitas imágenes, Ujú. no tienes tantos puntos en tu curva como para poder medir bien Formar algunas, el... claro, para poder medir bien todos estos parámetros estadísticos que medimos. Se requiere un mínimo. Entonces nosotros decidimos poner un corte en 6 imágenes en adelante, para que fuera más fácil para los distintos algoritmos hacer bien el trabajo. Súper entretenido. No sé si ya como hablamos con un poco de Alerce, si alguien más tiene preguntas, voy a buscar preguntas rezagadas que se hayan quedado por aquí. Si, mientras tanto, si quieren, las pueden ir escribiendo. Eh, Aquí pusieron, ¿se le dedica investigación o estudio al fenómeno ovni en estos telescopios? ¿Lo clasifican de alguna forma? Mira, no hablaría de ovnis, pero algo muy importante es todo esto de los satélites, sobre todo estos nuevos que están, bueno, ya se lanzaron algunos, el dueño de Tesla, Elon Musk, que de hecho, bueno, ahora lanzaron, no me acuerdo cuántos eran poquitos, pero planean lanzar muchos más. Sí, sí. De hecho, eso es Es otro problemático. tema. Y es un tema va a ser un tema para nosotros los astrónomos porque van a terminar, entre comillas, infectando el cielo. Claro. Es Entonces, problemático, ¿no? Es un tema para la astronomía en estos momentos, el tema de los satélites Tesla. sí. Esos objetos aparecen a veces en las imágenes. Entonces aparecen así como una línea, porque a veces como que se mueven rápido en el cielo, entonces, no sé, si la imagen estuvo siendo capturada por varios segundos, va a aparecer el objeto moviéndose. Y a eso les llamamos bogus, o los objetos raros, estos que no eran de verdad. Ujú. Entonces quedan ahí metidos en esa clase. Entonces sí, puede ser que aparezcan estos objetos no identificados, pero no necesariamente es porque es una nave espacial o algo que vino a visitarnos, sino que son objetos que se cruzaron, un satélite, alguna cosa, no sé, ¿cómo se llama? Un dron, ahora que están de moda los drones a veces pueden, no sé, ir a meterse a los telescopios, quién Puede sabe. pasar. También nos preguntan eh, cuál es la precisión de alerce para la detección. Eso es difícil de decir así en simple, pero nosotros cada vez que hacemos una clasificación le asignamos una cierta probabilidad. Entonces, cada vez que alguien quiera utilizar los resultados de Alerce, tiene que fijarse en estos valores de probabilidad para decir, ah, sí, este objeto, no sé, tiene Que, probabilidad del 100% de ser una estrella variable o del 0%. Hay que fijarse en eso. En general, por ejemplo, en el clasificador de curvas de luz, podemos decir con bastante precisión si el objeto es estocástico, transiente o periódico, prácticamente con una precisión del 99%. ujú, Pero cuando ya nos pasamos a dividir las subclases, ahí baja un poco la precisión y ahí hablamos más como del 70%, porque es más difícil claro, separar las subclases. Necesitamos más puntos y a veces tenemos muy poquitos como para poder hacer bien la estadística. y acá no está, Entonces, podríamos decir así como ya, en el caso más complicado, una precisión del 70%. pero igual sigue siendo un buen Bastante bueno. porcentaje, no Sí. deja de ser despreciable. Mira, acá nos están preguntando algo, no con el tema del ERCE, así que te voy a robar unos segunditos para contarlo. Y nos están ¿Ya? preguntando sobre el concurso. Mm. Eh, el concurso que yo les mencioné al principio, que es escribir un relato eh, de unas poquitas palabras sobre asteroides. Ese es como a grandes rasgos el concurso. Para encontrar más la información, pueden ir a la página de Astrofísica Más, que ahí pueden encontrar la información del concurso, o pueden buscar en alguna de las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram o Twitter, donde están más detallados y las bases del concurso. Así que están ahí en las publicaciones, la pueden buscar. ¿Ya? También eh, cuando estaban preguntando por acá algo que era interesante, que era ¿cuál es eso ya lo dije. Nos preguntaba, ¿con qué separación de esas 6 imágenes es la cadencia?
Ah, ya. A ver, es bueno, primero 6 imágenes es el mínimo que pedimos para el clasificador de curvas de luz. De ahí en adelante. Ahora, la cadencia, que si no lo saben es cada cuánto, qué tan espaciadas están estas imágenes. Ujú. En promedio son entre 3 días y un mes. Ese Ya. es como el rango. Y distintos objetos requieren distintos números de puntos en tu curva Ujú. para poder clasificarlos bien. Entonces, por ejemplo, en una estrella variable, si tú quieres Ujú. medir bien, quieres saber bien qué clase es, una cosa muy importante es medir el periodo, o sea, cada cuánto tiempo pulsa esta estrella o cada cuánto tiempo rota la estrella eclipsante. Se necesitan al menos unas 20 imágenes o unos 20 puntos en tu curva para poder hacerlo bien, pero no quizás en un tiempo muy prolongado, sino dentro de un mes, porque varían de forma rápida. En cambio, los AGN y los quasar y todo eso varían Ujú. de forma más lenta y tú para poder clasificarlos bien necesitas varios meses de datos. Ya, Entonces, ¿qué también puede hacer la pega? Depende del tipo de objeto. ya. Ahora nos queda un minuto para que se nos corte Ah, la transmisión, así que no podemos seguir respondiendo preguntas. Pero muchas gracias nuevamente a todos los que se conectaron. Les quiero recordar que la próxima semana vamos a estar con Julio Olivares, con Entendiendo eh, la vida en otros planetas desde el punto de vista desde la astronomía, así que los invito. Esta vez es de la próxima semana, es el miércoles, porque jueves es feriado, 21 de mayo, entonces es el miércoles a las 7. Así que queda un poquito de tiempo, Paula, para que te despidas y sí, si bueno, quieres gracias a decir, todos por conectarse y si quieren saber más del ERCE, visiten la página alerce.science.